La importancia de nuestro proyecto es llegar a incentivar a todas las personas a que conozcan de César Vallejo, ya que nos hizo llorar, reír y tener miles de sentimientos al leer sus versos. Por eso quiero que todos los peruanos tengamos ese orgullo de haber tenido un gran exponente de la literatura peruana. César Vallejo, considerado el más grande poeta nacional. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, un 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron don Francisco de Paula Vallejo Benítez y doña María de los Santos Mendoza. Vallejo fue el último de dos hermanos. Sus abuelos fueron españoles e indígenas, por ello Vallejo tenía el aspecto físico de un mestizo. Estudió la primaria en la Escuela Municipal Santiago de Chuco y también en el Centro Escolar número 271 y la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Con el fin de ayudarse económicamente, realizó diferentes trabajos mientras decidía su vocación y su carrera profesional. También intentó ingresar a la Universidad La Libertad y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, intentos que fracasarían por su precaria condición económica. En 1913 inició sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la Libertad, donde publicó sus primeros versos en la revista infantil. También empezó a enseñar en el Colegio Nacional San Juan, donde Ciro Alegría fue uno de sus alumnos. En 1915 fallece su hermano Miguel, por quien escribió la poesía A mi hermano Miguel, ya que este fue su compañero de juegos infantiles. En 1915 se graduó de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. En 1916 formó parte de la Bohemia Trujillana, la cual estaba conformada por jóvenes con diferentes talentos. Luego estos jóvenes serían conocidos como el Grupo Norte. En este grupo, Vallejo contó con el apoyo para difundir sus poemas en los periódicos La Reforma y La Industria. En 1918, en Santiago de Chuco, falleció su madre, lo cual le causó un profundo dolor. En 1920, cuando Vallejo regresó a su natal Santiago de Chuco, se vio involucrado en un incidente que degeneró un incendio. Fue acusado y detenido el 6 de noviembre y absuelto y liberado el 26 de febrero del siguiente año, es decir, en 1921. En 1922, Vallejo ganó el concurso de la narrativa con el cuento Más allá de la vida y la muerte. En octubre de ese mismo año salió la primera edición de Trilce, otro de sus famosos libros. En el año 1923 publicó su libro de cuentos Escalas y en mayo de ese mismo año salió su novela Fabla Salvaje. También el 17 de junio partió rumbo a París en compañía de Julio Gálvez Orrego. En 1924 fue internado en un hospital de la Clarité por problemas intestinales, lo cual esta experiencia le permitió a Vallejo escribir poemas en prosa. Ese mismo año falleció su padre. En 1926 Vallejo conoció a Georgette y empezó a convivir con ella en 1929. El 11 de octubre de 1934 contrajo matrimonio civil con ella en París. En 1928 se afilió al Partido Socialista de Perú. En 1930 necesitó huir de París y se mudó a Madrid junto a Georgette. En 1931, el 7 de marzo, en Madrid, fue publicada la novela El Tusteno, la cual fue reeditada y publicada en 1957 bajo el título de Tungsteno. En 1938, el 15 de abril, falleció César Vallejo. En 1939 fue publicado España, aparte de mí, este cáliz, que fue un año después de su muerte. También este mismo año fue publicado Poemas Humanos, el cual fue criticado
por el título, ya que Vallejo no lo tituló así. En 1951 fue publicado el cuento Paco Yunque. Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora. Hoy día les vengo a hablar sobre nuestro proyecto del grupo número 4, lo cual es un audiorelato. En esto hablaríamos sobre un mensaje positivo para nuestra formación como buenos estudiantes ante esta sociedad. La obra que nos ha tocado ha sido Fábula Salvaje, del autor César Vallejo. En ella nos cuenta la vida de Baltar, el personaje principal, tras sufrir una paranoia de la ruptura de un espejo y el cantar de una gallina. Él piensa que una sombra lo está atemorizando y también piensa que está saliendo con su mujer, a lo que él responde con maltratos y violencia. En esto Baltar se va de la casa hacia un risco, en el cual también piensa que la sombra lo está siguiendo, y al momento de girar a ver a la sombra, cae hacia el abismo. Y lo más triste es que ese mismo día su mujer estaba dando luz, sin saber que su esposo yacía muerto en el abismo. ¿Cómo define el emprendimiento cultural? Son iniciativas, proyectos culturales o creativos con el plan de variabilidad que los hace económicamente sostenibles o en vías de serlo. Lo que busca son emprendedores que desarrollan todo su potencial productivo y en las diferentes cadenas de valor de las industrias culturales. Gracias. El objetivo de nuestro proyecto es captar o aprender sobre la obra Fábula Salvaje y también aprender todas las obras de César Vallejo, que es un personaje muy reconocido internacionalmente con sus obras, como lo es Los Negros, como también así Trilce, y así llegar a los alumnos a incentivar para que practiquen la lectura. Muy buenas tardes, mi nombre es John Franklin Pérez Ramos, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo. El emprendimiento. El factor clave en cualquier emprendimiento es como tal la propuesta emprendedora. Es aquella propuesta de valor que va a diferenciar a los demás de lo que tú estás haciendo. En tal sentido, nuestra propuesta emprendedora es realizar un audiocuento sobre la novela Fábula Salvaje, ya que ello permitirá llegar a muchas más personas, tengan o no necesidades especiales. Además, la diferencia esencial entre los audiolibros y la lectura es que los primeros pueden provocar una respuesta más emocional frente al contenido, sobre todo porque se asemeja a una experiencia social, donde poder oír diferentes matices vocales que señalan sarcasmo, ironía, etc., como los que pueden escuchar en una conversación entre personas. De hecho, la lectura es un acto solitario y un audiolibro se puede oír con otras personas, lo que permite tener diferentes tipos de reacciones. Tiene un componente social que puede hacer la experiencia algo más interactiva e interesante. Gracias. Los acontecimientos trascendentales de Vallejo. Como sabemos, César Vallejo fue un poeta y escritor peruano que es considerado como uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras de nuestro país. César Vallejo empezó publicando sus dos primeros poemarios, que son Los Heraldos Negros y Rusia en la ciudad de Lima. En 1923 dio su primera obra, que es Escalas a la prensa. Ese mismo año partió hacia Madrid para no volver nunca más a su patria, que sería Santiago de Chuco. En algunas breves estancias residió por Madrid y otras ciudades europeas, en la que estuvo de paso. César Vallejo, en sus últimos años de vida, ya no escribió poesías, pero sí escribió una serie de poemas. Sacó un libro en prosa como la novela Tuxteno y Fábula Salvaje, y el libro de crónica Rusia
que fue en 1931. Asimismo, escribió uno de su cuento más famoso, que es Pacoyunque, que saldría a los años después de su muerte. En sus poemas póstumos fueron agrupados en dos poemarios: Poemas humanos y España aparte de Mysticales, gracias a su viuda Georgette Vallejo. César Vallejo fue reconocido a nivel mundial por sus grandes obras, poesía narrativa, teatro y ensayo. En la obra que más destacó fue Los Poemas Humanos, y con la que tuvo hechos merecidos de calificativo como el poeta universal. Los valores éticos que hemos considerado en nuestro proyecto son que nos da a conocer en la novela que la fábula salvaje es la humildad que tiene Balta y Adelaida durante su vida cotidiana, el respeto a la integridad física y psicológica por parte de su mujer de Balta, el amor de la familia, el amor propio entre Balta y Adelaida, confianza en el prójimo que tenía Adelaida con su madre Yantuca y su hermano Santiago, la honestidad y justicia.